Espíritu Santo. A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Bienvenidos sean todos los que nos están viendo en estos momentos por el canal Cristo TV 21.5, el canal de bendición. Bienvenidos a este su programa, Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, también le damos la bienvenida a todos los que se están conectando por medio de las redes YouTube, Facebook. Estamos agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo en nosotros, porque la palabra dice que todo obra para bien. Antes de entrar a la palabra, al tema, vamos a hacer una oración para que Dios sea el que se glorifique y que sea de Él toda la honra y la gloria para Él. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que sin ti no hay nada que podamos hacer. Tú eres como dice la palabra, tú eres la resurrección y la vida, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por haber muerto en la cruz por nosotros. Padre, sabemos que tendremos vida eterna, Padre Santo, porque eso es lo que dice tu palabra, que todo el que cree en ti tendrá vida eterna. Tenemos esas promesas, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy voy a hablar sobre un tema bien importante y le puse sin santidad nadie verá al Señor. Porque eso es lo que necesita, hermanos. El pueblo de Dios necesita vivir en santidad. La santidad es vivir en consagración, consagrarse, separarse del mundo y apartarse del pecado para poder tener íntima comunión con Dios y servirle mejor, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, y dice la palabra: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, hermanos, qué tan importante es la santidad. Pero en estos tiempos actuales, en las iglesias ya no se habla sobre la santidad, hermanos. Ya en la actualidad todos viven como quieren vivir, hermanos. La santidad es algo antiguo, algo que no se menciona por tanta inmoralidad, tanto pecado, hermanos, que ya la santidad se ha olvidado por completo. Pero la palabra sigue vigente. Dice la palabra que pasará, que la palabra permanecerá para siempre. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie va a ver a Dios si no vives una vida en santidad, porque la palabra dice ser santos porque yo soy santo. Lo dice bien claro en la palabra, hermanos. En Efesios capítulo 4, del 21 en adelante, vemos la nueva vida en Cristo. Y aquí dice: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos con el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Despojarnos del viejo hombre. Ya no seguir viviendo como vivíamos antes, porque antes, ¿qué éramos? Éramos mentirosos, borrachos, fornicadores, adulterios. Pero dice que hay que
en la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. O tenemos que vivir en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor, hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Ser santos es estar separados del pecado y apartados para Dios. Es estar cerca de Dios, ser como Él y buscar su presencia, su justicia y la comunión con todo el corazón a Dios. Sobre todas las cosas, la santidad es la prioridad de Dios para nosotros, los creyentes. Dios busca en nosotros la santidad. Y vemos bien claro aquí en la nueva vida en Cristo, en Efesios capítulo 4, verso 21 al 24, dice, en cuanto a la pasada, si en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Ya no podemos seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Si antes éramos fornicarios, ya no podemos hacer. Tenemos que vivir en santidad. Dios camina con una persona que vive en santidad. Él no camina con una persona que vive en inmundicia. Él no camina con una persona que vive en la mentira, que vive en el adulterio, que vive en la soberbia. Él no puede caminar con esa persona. Él camina con una persona que se ha despojado de su vida anterior. Dice la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovar nuestra mente. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Santidad, hermanos, es lo que Dios quiere. Una vida santa, una vida justa, vivir en justicia y santidad. En Efesios capítulo 1, del 13 en adelante, dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos aquí claramente que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos, para que viviésemos en santidad, para poder caminar en santidad, para poder Él estar con nosotros, porque Dios no mora en un templo lleno de inmundicia, hermanos. Por eso dice aquí, según eso nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos que ser santos y sin mancha delante de Él, porque nuestro templo es el templo del Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra, nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Él no vive en un cuerpo lleno de inmundicia, es lo que dice la palabra. En Mateo capítulo, vamos ahora a Efesios capítulo 5, del 25 al 27, y dice la palabra, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí la iglesia se está refiriendo a nosotros. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Jesús murió por nosotros, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús viene por una iglesia sin mancha y una iglesia santa. En el arrebatamiento Él va a venir por una iglesia que ha vivido en santidad, una iglesia santificada, una iglesia santa y sin mancha, porque es lo que dice la palabra. Él viene por una iglesia, no viene por una iglesia llena de inmundicia, no viene por una iglesia mundana, por una iglesia liberal. No, Él viene por una iglesia, dice la palabra aquí, que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Él viene, hermanos, por una iglesia santa y sin mancha. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 20 al 21, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí vemos, hermanos, que Dios va a usar a una persona como instrumento para su obra, pero esa persona tiene que ser una persona santificada, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si tú quieres servirle al Señor en un ministerio, tienes que vivir una vida santificada, porque es lo que dice la palabra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros no podemos servirle a Dios si vivimos una vida de inmundicia, dice la palabra. Así que sí, dice la palabra en el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios busca un corazón limpio, un corazón para que sea instrumento para su ministerio. Pero Él busca una persona, un hermano, una hermana que viva en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. En Salmos capítulo 15, del 1 al 3, dice la palabra. Salmo capítulo 15 dice: los que habitarán en el monte santo de Dios. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en el tabernáculo? Dice: ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Una persona que vive en santidad va a poder morar en el tabernáculo, va a poder Dios estar en la presencia de esa persona. Dice la palabra: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que mora en el monte santo de Dios es una persona que vive en santidad, que se consagra para el Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 3, dice la palabra: es la vida que agrada a Dios, dice la palabra. Por lo demás, hermanos, y hermanas también, ¿verdad? Dice: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundáis más y más, porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, hermanos,
Y lo que a Dios le agrada es que vivamos en santificación, en santidad. Porque como dije ahorita, sin santidad nadie verá al Señor. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjense, en la voluntad de Dios, la vida que le agrada a Dios y que Él quiere que nosotros vivamos es vivir en santidad, que nos apartemos de fornicación, de mentira, de adulterio, de soberbia, de altivez, de robos, todo eso. No le agrada a Dios, porque eso no es santidad. Santidad es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida que le agrada a Dios, poner por obra la palabra de Dios. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Apartéis de fornicación. Dios no mora en un templo que vive en inmundicia, en fornicación, en adulterio, hermanos. Por eso dice la palabra bien claro en 1 de Tesalonicenses 4, 7 al 8. Dice la palabra, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos ha llamado para vivir una vida de pecado, hermanos, porque como dije ahorita, nuestro templo es el templo del Espíritu Santo. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, o sea, esta palabra que estamos dando, dice, si tú desechas esta palabra, no estás desechando al hombre, sino que estás desechando a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. Pues no nos ha llamado Dios, hermano, hermana, a inmundicia, sino a santificación, porque la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces ya vemos cómo Dios aquí impone a todos nosotros los creyentes elevadas normas de pureza y de santidad. Él quiere que vivamos una vida pura, una vida limpia, una vida sin fornicación, sin adulterio, hermanos. Dice la palabra bien claro aquí. Ahora nos vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 3 del 12 en adelante. Y dice la palabra aquí, estaba Pablo haciendo una petición a la iglesia y le dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida de Jesús, Él espera que estemos viviendo, hermanos, en santidad, en pureza, con un corazón limpio, porque si no contristamos al Espíritu Santo cuando vivimos una vida de inmundicia, de impureza, de inmoralidad, de pasiones engañosas, hermanos. Vemos bien claro aquí la palabra en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Vemos aquí la palabra que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las promesas es que Dios habitará, como dice en 2 de Corintios capítulo 6, verso 16, dice, Dios, dice la palabra, Dios habitará y andaré, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero tenemos que vivir en santidad para que Dios pueda habitar y andar entre nosotros. Dice, y seré su Dios.
y ellos serán mi pueblo. Para ser nosotros el pueblo de Dios tenemos que vivir en santidad. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo lo recibiré. La única forma de recibirnos es limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en santidad, en el temor de Dios. Dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no te toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero para que Él sea nuestro Padre, nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, limpios, como dice la palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esas promesas de para que Dios pueda ser nuestro Padre y nosotros podemos ser llamados sus hijos, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos nosotros que vivir en santidad. También voy a dar una breve pausa para hablar sobre la Iglesia Cristiana Consolación, que es un lugar de bendición. La Iglesia Cristiana Consolación está ubicada en el 13207 Orleans Street, Houston, Texas, 77015. Ahí en la pantalla podemos ver la Iglesia Consolación, también el teléfono del pastor Luis Larrinaga, que es el teléfono 936-447-0133. También voy a dar los horarios de la iglesia de servicio. Los miércoles, estudio bíblico a las 7:30 de la tarde, y también los viernes a las 7:30 estudio bíblico. Los domingos de 3:30 en adelante. La iglesia está ubicada en el 13207 Orleans Street, Houston, Texas. 77015 es el zip code. Cualquier información que desee, llame al pastor Luis Larrinaga al 936-447-0133. Bueno, siguiendo con el tema, vemos bien claro lo que habló Pablo aquí, que teníamos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si queremos verdaderamente ser llamados, que nuestro Padre Celestial nos reciba y nosotros poder ser hijos e hijas de Dios. Dice el Señor Todopoderoso en 2 de Corintios capítulo 6, voy a volverlo a retocar. Dice la palabra en el 2 de Corintios 6, dice, somos templo del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No tiene ningún compañerismo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay comunión, hermanos. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial es el enemigo. Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? No hay ninguna parte. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros, hermanos, somos el templo del Dios viviente. Por eso es que tenemos que consagrarnos a Dios. Tenemos que vivir una vida limpia, una vida pura, porque dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán al Señor. Nosotros, si nos conservamos en santidad, si hacemos el esfuerzo por vivir consagrados a Dios, vamos a poder ver a Dios cuando nosotros partamos de este mundo, hermanos. Porque la palabra dice que nada inmundo entrará en el cielo. Y dice la palabra, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Él habita y anda con nosotros y Él es nuestro Dios cuando nosotros vivimos en santidad, cuando tenemos un corazón limpio, cuando nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos a la santidad. Dice, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, apartaos de toda inmundicia, de todas tinieblas, de toda incredulidad. Dice la palabra, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué pasa? Dice, y yo lo recibiré. No toquéis lo inmundo,
vivir en santidad, dice que Él nos recibirá. Y seré para vosotros por Padre. Fíjense en qué promesas tan tremendas que nosotros tenemos. Él nos recibirá como nuestro Padre y nosotros vamos a ser sus hijos. Y seré para ustedes por Padre y ustedes me serán hijos e hijas. ¿Quién dice? Dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que hay que limpiarnos, hermanos, de toda contaminación de carne y de espíritu, vivir en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. En Filipenses capítulo 2, del 14 en adelante dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensible y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice que todo lo que vayamos a hacer, que sea sin murmuraciones, sin contiendas, para que seamos como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en santidad. ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa, porque estamos viviendo en unos tiempos donde la perversidad, hermanos, ha aumentado, la maldad ha aumentado. Dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Antes de la venida de Cristo, eso es lo que va a suceder, hermanos. Pero nosotros como cristianos, como creyentes redimidos, tenemos que vivir en santidad, ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y cómo podemos resplandecer como luminares en el mundo? Viviendo una vida en santidad, consagrándonos, porque la palabra lo dice bien claro que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dios no habita, hermanos, en templos sucios, sino en templos limpios, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La santidad el día de hoy es muy difícil de hablar sobre esos temas porque la gente quiere vivir como quiere, aún yendo a la iglesia, hermanos. Dios no camina con la persona injusta, con una persona que no vive en santidad. Él no camina. No camina con las personas que fornican, que cometen adulterio, que son mentirosos. Tenemos que hacer morir, hermanos, las obras de la carne para que podamos nosotros ser templo del Espíritu Santo, para que nuestro cuerpo lo honre y podamos ser templo del Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses, como última escritura que voy a leer antes de salir del aire, vemos aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 en adelante, dice la palabra 2:10, dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuál santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Cuál santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Y así tenemos nosotros que comportarnos de una forma justa, santa e irreprensibles. Aquí vemos que nosotros, así como Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses, nosotros también tenemos que vivir una vida justa, santa y sin mancha, porque es lo que dice la palabra, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, este fue todo y este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido, Espíritu Santo. Conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido a este Para mayor lugar.
información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.